hermanos, no sé cuántos de ustedes saben que en mi infancia, cuando era niño a joven, crecí en la ciudad de Buenos Aires, crecí en una villa llamada Ciudad Oculta. En esta villa, la forma de vivir era una forma muy particular, ahora es un poquito diferente, pero en ese momento era muy particular. Crecí en este lugar donde la delincuencia era el pan nuestro de cada día, los disparos era común y corriente en estos días, en esos lugares. Crecí en ese lugar. Cuando me mudé a Puerto Madryn, cada vez que visitaba Buenos Aires, iba a visitar a la familia y resulta que cada vez que visitaba, los jóvenes con los que crecí de a poco fueron desapareciendo. Uno ya no estaba más en Buenos Aires porque había tenido que huir, porque se había metido en cosas delictivas y más que huir, él tuvo que ser enviado por sus padres a otra provincia porque lo iban a buscar, lo estaban buscando para matarlo. Ya no estaba más en la villa, se había tenido que ir a otro lado. En otro año, cuando voy a visitar otro de los chicos con los que crecí, ya no estaba más. ¿Qué pasó? También de la misma forma estuvo rodeado, estaba en un lugar donde se generó un delito, él no participó, según lo que cuentan los familiares, él no participó, pero estaba ahí. Pero los que lo vieron, lo buscaron, los familiares de la víctima que pasó en ese momento, lo buscaron y lo mataron. Entonces, a medida que iba yendo a Buenos Aires, cada vez había menos personas por este tipo de vida que se llevaba en este lugar. Literalmente, Ciudad Oculta, no sé si alguna vez lo escucharon, también conocido como el Elefante Blanco, literalmente era tierra de nadie. Nadie hacía justicia ahí, nadie se involucraba. Lo que pasaba ahí adentro moría ahí adentro. Y esto da evidencia, hermanos, de que en un lugar donde vive mucha gente hay necesidad de leyes justas. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Y no solamente leyes justas, sino también tener personas dispuestas a hacer cumplir las leyes. Dicho esto, la situación del pueblo de Israel era un poco similar. Si nosotros recordamos un poco antes de lo que nosotros venimos viendo, sabemos que este Dios, el Dios que cumple sus promesas, por medio de Josué había traído a su pueblo a la tierra prometida y estaban en la tierra de Canaán. Ya ellos habían tomado el lugar, habían tenido victoria sobre sus enemigos, sobre los habitantes de esta tierra, y luego Josué, Eleazar el sacerdote y los ancianos de la tribu de Israel habían repartido sus posesiones por medio de las suertes, esas heredades a cada una de las tribus de Israel. Hasta ahí me siguen, recuerdan que esto fue lo que sucedió lo último. Pero obviamente, mientras los hijos de Israel se iban instalando en sus tierras, debían también dar lugar a las normas y a las leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. O sea, ok, vamos a tomar nuestro lugar, pero no podían vivir como ellos quisieran. Esas tierras no iban a ser tierras de nadie, sino que Dios iba a empezar a gobernar. El gobierno, ¿se acuerdan? También habíamos dicho que el gobierno en ese momento era teocrático. Habían pasado del monárquico a un gobierno teocrático y en estas ciudades debían darle lugar a estas normas y también designar a las personas que iban a hacer cumplir estas leyes. Era necesario, ¿por qué? Porque mucha gente iba a estar viviendo en esos lugares y debían vivir bajo las normas de Dios. Ok, en esta mañana el sermón es titulado de esta manera, un lugar de refugio. Un lugar de refugio. ¿Qué es la palabra refugio? Significa lugar adecuado para refugiarse. Sus sinónimos pueden ser también asilo, un lugar, un asilo, un lugar de acogida o un lugar de amparo. Esta palabra o estos refugios a menudo se utilizan para quienes huyen de las guerras o de conflictos armados y ya que necesitan un techo urgente para cobijarse mientras esperan poder volver a su hogar. Un poco la definición de lo que es
un refugio. Habiendo dicho esto, entonces, metámonos de lleno en la historia que tenemos en esta mañana. Leamos nuevamente versículo 1, dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos, esa palabra señalaos es designen o escojan también las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Notemos algo curioso en estas primeras palabras que el Señor habla a Josué. Piensen esto, lo que Josué está escuchando es lo que Josué debía transmitir, pero lo curioso es que lo que Josué iba a transmitir al pueblo, Moisés ya se los había dicho. Moisés ya lo había dicho. Es más, cuando Moisés ya no estaba, porque en esta época ya no está Moisés, no solamente se los había dicho, sino que también ya había dejado escrito todo lo que Dios mandaba. Entonces el pueblo lo único que tenía que hacer es recordar lo que Moisés o lo que estaba escrito o leerlo, aparte de recordar, leerlo y obedecer. Y lo que a mí me parecía curioso es por qué entonces Dios vuelve a decir las mismas cosas. ¿Por qué Josué tiene que decir lo mismo que ya Moisés había dicho? Eso me llevó a una conclusión. Entonces, primeramente, Dios hace esto porque a Dios le interesa que se haga su voluntad y que su pueblo obedezca su palabra. Primeramente eso. Dios vuelve a insistir en esto por eso. Ahora, segundo, que Dios haya tenido que volver a repetir algo nos hace ver la debilidad y las limitaciones del pueblo. Evidentemente habían hombres y mujeres propensos a olvidar las instrucciones de Dios. Y por eso la necesidad de que alguien vuelva a recordar lo que Dios ya había dicho. Primero, porque a Dios le interesa que su pueblo recuerde y haga su voluntad. Segundo, porque estamos limitados y estaban propensos a olvidar. Y tercero, se destaca la paciencia de Dios y el interés que tiene que su pueblo, hermanos, recuerde su palabra. Y es por eso que Josué vuelve a repetir lo mismo que Moisés había dicho. ¿Y qué es lo que Moisés había dicho? Después ustedes, si quieren, pueden ir en sus casas y leer todo el capítulo 35. Por ahí está lo que Moisés dijo. Yo les voy a dar solamente de este capítulo algunas referencias. Moisés, en ese momento, cuando él comunicó al pueblo, le dijo que después de que ellos reciban las tierras, debían apartar ciudades para los levitas, lo cual lo vamos a ver la semana que viene. Pero ahora los levitas dentro de su territorio debían apartar ciudades que sirvan de refugio para el homicida. Eso era la indicación que Moisés había dado, por ejemplo, en Números capítulo 35, versículo 6, Moisés decía esto: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Eso lo vamos a ver, esas 42 ciudades las vamos a ver la semana que viene. Pero ahí ya Moisés estaba indicando, yo traje estos 2 versículos que voy a citar, después léanlo en sus casas todo el capítulo, pero ahí Moisés ya les había dicho que debían apartar 6 ciudades. Y después en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Y después de que Moisés había designado esas 3 ciudades de este lado del Jordán, porque Moisés estaba en ese lado del Jordán donde 2,5 tribus de las tribus de Israel se iban a quedar, Moisés las designó esas 3 ciudades de refugio para los que se quedaban, pero para las que cruzaban el Jordán, Moisés volvió a repetir las mismas cosas.
Eso que dijo antes lo dijo para dividir 6 ciudades. 3 las dividió él. Y antes de que el pueblo cruce, les vuelve a recordar, y eso está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 1 al 3. Escuchen lo que Moisés vuelve a repetir. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Evidentemente los caminos hacia estas ciudades de refugio, ya sea de un lado del Jordán o del otro, debían ser arregladas, debían ser transitables y divididas de una forma que pudiera ser accesible o de pronta llegada para aquellas personas que tenían que huir a estos lugares. En otras palabras, estas ciudades de refugio debían ser de fácil acceso para que el homicida pueda huir. Como verán, Moisés les había hablado de esto en 2 ocasiones y con detalles de cómo debía ser esto. Y ahora Josué lo vuelve a repetir. Eso significa que el pueblo debía escuchar, debía prestar atención, porque no solamente se los dijo una vez u otra vez, sino que también Josué ahora les recuerda esto. Ojo, eran ciudades de refugio para homicidas, no para criminales. Versículo 2, leamos de nuevo, dice: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Esas palabras que acabamos de recordar. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién es el vengador de la sangre en esta ocasión? Si tienen otras traducciones, ustedes van a encontrar: para que sea librado de aquellos parientes más cercanos. Una aplicación, si ustedes quieren verlo, está en Ruth. Cuando Ruth queda viuda y vuelve y van a la tierra con Noemí, van a la tierra del pueblo de Israel, Ruth podía ser tomada por esposa por el pariente más cercano. Bueno, ese tipo de leyes estaba en ese momento. Entonces, el vengador de la sangre es el pariente más cercano que podía buscar al homicida. Versículo 4 dice: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y obviamente nosotros rápidamente podemos volar y pensar, decir, bueno, pero cualquiera entonces podría llamarse homicida, incluso el asesino. Podría incluso un criminal ir corriendo a estas ciudades y hacerse pasar por alguien que hizo algo por accidente. Eso lo podemos pensar nosotros, incluso querer hacer, o sea, en esos momentos lo podrían querer hacer, pero estamos hablando del gobierno teocrático, hermanos. Eso significa que en el gobierno teocrático Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y es por eso que Él incluso diseña estas formas, estos medios por las cuales podrían recién ingresar en estas ciudades, porque Dios iba a sacar a la luz cualquier intento fraudulento que se lleve adelante en estas ciudades. El individuo dice ahí que no podía entrar así por así. Me meto en esta ciudad de refugio sin antes hablar y hacer sus propias declaraciones del caso ante los ancianos. O sea, debía presentarse, antes de entrar debía presentarse en este lugar para no ser tomado como un fugitivo. Él debía dar sus razones de por qué había llegado a la ciudad de refugio. Pero mientras este hombre era refugiado y esperaba un juicio justo, no debía salir
del lugar hasta que se dictaminara si realmente era un homicida por accidente o un asesino. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que tener esas diferencias? Porque uno y otro tenía diferente castigo. ¿Y saben qué? Esta diferencia entre el homicida y el asesino incluso se usa en la manera de juzgar en nuestros días. Voy a traer algunos datos jurídicos como para que ustedes vean que incluso en nuestros días este patrón se repite. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un asesinato? Estos son términos jurídicos, espero que lo traje lo más sencillo que podía encontrar. Dicen los abogados penalistas o las leyes, dice que ambos, entre diferencia homicidio y asesinato, aunque ambos son delitos contra la vida humana, desde el punto de vista jurídico tienen grandes diferencias y son castigados con penas diferentes. La ley distingue entre varios tipos de homicidio, por ejemplo, doloso o imprudente. Hay otros más, pero traje los más sencillos y los más conocidos. El homicidio doloso implica la intención de matar, mientras que el imprudente se refiere a aquellos casos en los que la muerte es consecuencia de una negligencia grave o menor grave, dependiendo de la circunstancia. Ahora, diferente es el delito de asesinato. El delito de asesinato se tipifica como uno de los crímenes más graves. Este delito, que afecta directamente a la vida humana, se caracteriza por la presencia de ciertas circunstancias específicas que agravan el acto de matar. Entre las circunstancias que conforman el delito de asesinato hay varias razones, pero yo traje solo dos. Por ejemplo, asesinato en alevosía. Esta circunstancia de alevosía se da cuando el autor del crimen utiliza medios para asegurarse que la víctima esté desprotegida y que no pueda defenderse o escapar. El otro es de ensañamiento. Esto se produce cuando el agresor incrementa deliberadamente el sufrimiento de la víctima, infligiéndole un dolor adicional de manera inhumana. ¿Eso pasa solamente en nuestros días? No. Eso también podría pasar o podía haber pasado con los israelitas. Es por eso que estas reglas que Dios está dándole al pueblo de Israel debían ser tomadas en cuenta. Los ancianos y el pueblo debían estar atentos para saber cómo actuar, ya que donde hay un homicida, hay una víctima. Y donde hay una víctima, van a haber quienes reclamen justicia. ¿Sí? Eso va a pasar siempre. Salvo que seas una persona que no tenga ni amigos, ni familiares, nada, para que nadie diga nada acerca de tu pérdida. Entonces, donde hay un homicida, hay una víctima y detrás de la víctima hay quienes reclaman justicia. Por eso el versículo 5 dice lo siguiente. Si el vengador de la sangre, o sea, el familiar o el pariente más cercano, le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación o asamblea o delante del pueblo, está hablando ahí, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y alguno podrá pensar, ¿por qué Dios cuida tanto al homicida? ¿Por qué está interesado en que no se lo entregue si cometió un delito y rompió el mandamiento de no matarás? Evidentemente, hermanos, Dios en este fragmento está haciendo esta distinción entre homicidio y asesinato, como lo expliqué en los términos jurídicos. Pero notemos algo en el relato. Dios dice que por cuanto hirió a su prójimo por accidente,
Por eso está distinguiendo esto. Esto no fue un asesinato premeditado, esto no fue un asesinato en alevosía, sino fue un accidente, porque dice ahí, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Aunque para nosotros pueda ser lo mismo, para Dios no lo es. Y esto es porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver, ve más allá del acto mismo. El Señor incluso escudriña y juzga los corazones y las intenciones de ella. Es por eso que nosotros vemos lo mismo, murió, vemos eso. Pero Dios ve más allá, Él juzga y va a condenar también las intenciones, hermanos, como nosotros lo sabemos. Por eso es que Dios es el único ser que dictamina leyes justas y que por culpa de uno no vaya a ser que todo el pueblo sea afectado. Hermanos, con esta ley, con esto de las ciudades refugio, Dios quería en ese tiempo que en su pueblo haya justicia y que que la paz esté en medio de su gobierno. Él estaba gobernando, la justicia y la paz debía estar en medio de su pueblo, y así también evitar el derramamiento de sangre inocente. Yo me ponía a pensar en esto. Es una cadena que no se podía terminar. ¿Dónde está oh, no está. Mato a uno, ese uno va a tener familiar. Y ese otro va a tener otro familiar. Y todos van a querer vengar. Y todos van a querer justicia. Y así derramamiento de sangre podía ser interminable. Es por eso que Dios está queriendo evitar este derramamiento de sangre inocente. Ojo, cuando digo inocente no estoy diciendo que el homicida iba a quedar libre. No dice ahí que es inocente iba a quedar libre, sino que no tenía la intención de matar a la persona. Este homicida del relato iba a pagar por lo que hizo. Pero ¿cuál iba a ser su castigo? Estar lejos de su casa y de sus seres queridos, de los suyos, por mucho tiempo, hasta que el sumo sacerdote muriese. Pero su pago no iba a ser con la muerte, porque el asesinato sí estaba destinado a ser pagado con la muerte. Por otro lado, este sistema de refugio impedía que se haga justicia por mano propia. Y esta justicia por mano propia es lo que yo viví en Buenos Aires. Bueno, no viví yo, lo que vi y lo que conozco. Porque el ser querido del que murió va a querer ir a buscar justicia, y en ese querer buscar justicia va a ir y va a tomar la justicia en sus manos. Por eso es que Dios dice acá que no debía ser entregado a ese pariente más cercano, no solamente para que no sea entregado, sino que este pariente cercano, cegado por el odio y la angustia, podía cometer asesinato. Entonces, ese asesinato del vengador podría ser castigado con la muerte por haber asesinado con alevosía. Por eso les decía, es una cadena interminable. Y por otro lado, Dios no quiere contaminar o que los pueblos o que los habitantes de la tierra de Canaán, su pueblo, contaminaran este lugar donde no solamente el pueblo habitaba. Cuando Dios los lleva a la tierra de Canaán, aparte de los extranjeros, aparte de los israelitas, ¿quién habitaba en Canaán? ¿Quién habitaba en Canaán? A ver si están atentos, si conocen la Biblia. Se las voy a hacer más fácil. ¿Quién habitaba en medio de su pueblo? El Señor, Dios. O sea, aparte de las personas, ¿quién habitaba? Dios. Es por eso que en Números capítulo 35 da las razones por qué no tendría que haber derramamiento de sangre. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Y escuchen lo que dice. No profanen, eso significa no contaminen con asesinatos el país en el que van a vivir, pues el asesinato profana, contamina el país y no hay más rescate por un asesinato que la muerte del que lo cometió. Ahora,
dice el 34. No profanen, no contaminen la tierra en la que van a vivir y en la que yo también viviré, pues yo el Señor vivo entre los israelitas. O sea, no contaminen este lugar, sigan las leyes que estoy estableciendo. Por eso un hermano dice que del antiguo Israel se puede aprender que cualquier asesinato es un atentado contra la paz y la santidad de Dios. Es un atentado contra la paz y la santidad de Dios. Fin de la cita. Aunque así no se vea en nuestros días. Si ustedes ven noticieros nacionales, ustedes van a ver que ya parece normal que en las noticias aparezcan asesinatos por un lado, por el otro. Y nuestra mente se va acostumbrando a eso. Hermano, yo crecí en la villa y para mí los disparos eran normales. Que alguien muera era normal. El presidente de la junta vecinal, cuando alguien estaba entrando en nuestra casa, le dijo a mi papá, y yo lo escuché, el presidente de la junta vecinal le dijo, nos fuimos a quejar de que alguien se estaba metiendo en casa. Quisimos de alguna manera que alguien se encargue de hacer justicia o de ver cómo nos puede ayudar. ¿Saben lo que nos dijo? Si lo agarran dentro de su casa, mátenlo y tírenlo a la basura. Nadie va a decir nada. Literalmente nos los dijo de esa manera. Aunque muchos se acostumbren a que hay asesinatos por todos lados, es un atentado contra la paz y la santidad de Dios. Por eso que estas ciudades de refugio se pueden ver también como lugares de salvación para el homicida y consuelo para los parientes más cercanos, ya que podrían ser un hijo, un padre, un marido. Imagínense que tengan un lugar de refugio por haber cometido algo por accidente, era algo con que la familia podía descansar y este homicida podía encontrar salvación y no muerte. Y Josué, como en otras ocasiones, siempre dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, señala a estas ciudades de refugio. Leamos versículo 7. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neptalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, como ya vimos, esto lo había dado ya Moisés, al oriente de Jericó, señalaron Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galat, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Obviamente, como no conocemos bien lo que es la geografía de estos lugares, debemos limitarnos a los datos que tenemos. Ya vimos anteriormente que estas ciudades de refugio debían estar al alcance de todos y así realmente fueron distribuidas de tal manera que tanto en el lado del otro lado del Jordán como de este lado del Jordán debían ser distribuidas equidistantes. Y según los datos geográficos que uno puede encontrar, una persona tendría que recorrer unos 40 kilómetros, recorrido más o menos de un día para que el homicida pueda llegar a estas ciudades y refugiarse. Ojo, como dijimos antes, no podía ir a cualquier ciudad, solamente a estas ciudades que fueron designadas y puestas en lugares estratégicos para que puedan llegar lo más antes posible. Versículo 9 dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y curiosamente también y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que a cualquiera que hiriese, a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. El vengador de la sangre necesitaba justicia y justicia se tenía que hacer, pero el problema es que la justicia del vengador es justicia por mano propia, cuando pasa
que un familiar o alguien cercano murió. Y es por eso que debemos aprender a escuchar lo que el Señor nos dice y poder calmar esas emociones para que el Señor nos guíe a toda justicia. Ok, esta es la historia. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia? ¿Qué podemos rescatar para que nosotros, aparte de haber aprendido la historia, podamos aprender a conducirnos en nuestros días? ¿Qué necesitamos nosotros para hacer justicia? ¿Qué necesitamos nosotros para que la justicia de Dios y la paz de Dios gobierne nuestros corazones? Porque aunque vivamos en un gobierno democrático, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cómo andar y cómo no andar? ¿Qué necesitamos en nuestros días, incluso en un gobierno democrático? Entonces, lo que vamos a extraer primeramente de esta historia, o la primera aplicación de esta historia, es que nosotros necesitamos recordar unos a otros la palabra de Dios. Hermanos, al igual que los hijos de Israel necesitaban la palabra de Dios para poner reglas justas en el pueblo, nosotros también necesitamos la palabra de Dios, y así como ellos eran propensos a olvidar, nosotros también somos propensos y distraídos a olvidar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de prueba, nos cuesta recordar las promesas de Dios. Y aquellos algunos que en esos momentos difíciles se acuerdan de las promesas de Dios y acuden a las promesas de Dios, que una vez que pasan esas dificultades, nuevamente se distraen y se olvidan de las promesas de Dios. Es como en varios condados de Estados Unidos, que hay casas donde están diseñadas de tal forma que tienen un refugio para las tormentas. ¿Qué significa esto? Que cuando viene un tornado, se acuerdan de que tienen un refugio. Viene el tornado, es anunciado el tornado. ¿Qué hacen? Van a su lugar de refugio. Pero una vez que pasa la tormenta, salen de su refugio y más allá de las cosas materiales que tengan que arreglar, vuelven a su vida normal. Vuelven a su rutina normal, habiendo dejado ya atrás el lugar de refugio. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que en los cristianos no debe permanecer esta actitud, sino que lo que debe permanecer en el cristiano es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo, como Dios mismo le dijo a Josué, que él debía meditar de noche y de día en su palabra. Así también nosotros debemos meditar, llenarnos de la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo debemos estar pensando en la palabra de Dios para conducirnos justamente. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar pensando en la palabra de Dios? Hermano, hermana, porque en momentos de aflicción, en los momentos cuando vos pasás aflicción, prueba, vas a ser tentado a dudar de Dios. Lo vimos hoy en la lectura solamente. Les faltó agua, no tenían agua. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró contra Dios. Y la forma de murmuración me llamaba la atención en el final, decía, en parte del final decía que ¿está Dios, está Jehová entre nosotros o no? O sea, imagínense hasta dónde llegaba la murmuración, que pensaban que el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que los estaba cuidando en el camino, ya no estaba más con ellos. En momentos de prueba, en momentos de aflicción, hermano, hermana, vas a ser tentado y tentada a dudar de Dios. Pero también, cuando las cosas van bien, cuando las cosas parecen que no vienen ahora, no viene tormenta, no viene un tornado a tu casa, vas a ser tentado, vas a ser tentada a valerte por vos mismo. Por eso necesitas la palabra del Señor todo el tiempo. Porque ambas cosas van a pasar a nuestras vidas. Uno puede hacerte dudar del Señor,
otro puede hacer que vos dejes de lado al Señor y valerte por tus propios medios. En serio, hermanos, no hay cristiano en la historia y no la va a haber que cuelgue en su casa o en la calle un cartel, ¿viste? Como, no me acordaba cómo pasacalle se llama, pasacalle se llaman los carteles que ponen ahí, que va de vereda a vereda. Bueno, no existió y no va a existir un pasacalle que diga, un cristiano que pueda colgar un pasacalle que diga, ya lo sé todo, ya no necesito más de la palabra de Dios. Eso no lo va a haber. Pero ¿saben qué? Nosotros lo sabemos. No es que no lo sabemos. Pero a veces nos cuesta entender esa realidad, que necesitamos de la palabra de Dios todo el tiempo. Los afanes de la vida hicieron que Marta esté distraída cuando podía estar escuchando como María la palabra del Señor. Entonces, hermanos, como no existe tal cartel que puedan decir, ya no necesito de la palabra del Señor, si realmente puedes entender esto, si el Espíritu de Dios puede ayudarte en esto, porque es la intención del Espíritu llevarte a la palabra de Dios para que te valgas de su palabra, si realmente nosotros entendiéramos esto, vamos a entender nuestra debilidad y la limitación que nosotros tenemos y lo propenso que somos de olvidar la palabra de Dios. Y entonces te vas a convencer de la necesidad que tienes de que te recuerden las verdades de Dios y busques intencionalmente exponerte a la palabra de Dios. Si no lees la palabra del Señor en un día, estás diciendo no lo necesito. Si no lees en una semana, te estás valiendo por vos mismo. Ahora, si no te expones ni siquiera a la palabra predicada, ¿Jehová está ahí o no está? Hermanos, estamos delante del Señor y Dios nos está hablando por medio de su palabra. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Eres consciente de eso? ¿Tu alma realmente anhela la palabra de Dios como el ciervo que brama por las aguas? Pero si no es así, hermano, debes rogarle al Señor, porque estás en un lugar peligroso. Necesitas la palabra del Señor y necesitas, como vos sabes que eres débil en olvidarte, eres débil y frágil en estas cosas, como el pueblo de Israel necesitaba constantemente que se les hable, necesitas exponerte a la palabra de Dios. Necesitamos unos a otros para recordarnos la palabra del Señor. Necesitas congregarte para que te recuerden la palabra del Señor, porque ahí afuera durante la semana en muchos aspectos te olvidaste de la palabra del Señor y hoy el Señor está usando al pastor para poder recordarte la palabra del Señor, porque lo necesitas, hermano, hermana. Es una necesidad de nosotros sabiendo nuestras limitaciones. Entonces, cuando entiendas esto, vas a exponerte cada día más a la palabra de Dios y no te va a ser gravoso el hecho de recordar. El apóstol Pablo entendía también esto. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol le escribe de esta manera. Por lo demás, hermanos, habiéndole escrito varias cosas ya, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo sabía que por las situaciones que estaban viviendo en ese momento de persecución, Pablo preso, el pueblo podía estar tan turbado que podía olvidar la palabra del Señor. Y constantemente les está diciendo, somos participantes en todo, gócense en el Señor como yo me gozo en el Señor, somos participantes en todo. No se olviden, gócense en el Señor, aunque a ustedes les sea molesto. A mí no me es molesto recordarles. Entonces esto no tiene que ser molesto para ustedes. Esto es algo que los va a asegurar. Esto los va a mantener seguros. Recuerden la palabra del Señor todo el tiempo. ¿Y por qué tenemos que recordar todo el tiempo? Porque la palabra de Dios es vital para el cristiano. Y no solamente el hecho de leerla, sino el hecho de creer la palabra de Dios. Creerle a las Escrituras. ¿Por qué?
Porque las Escrituras, la Biblia, nos recuerda y nos lleva a nuestro lugar de refugio. Ese es el segundo punto o la segunda aplicación, nuestro lugar de refugio. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el Sabbat era el día de reposo. Todos los judíos debían guardar ese día. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos por la palabra que todos los que hemos creído en Cristo hemos entrado en el reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo es el reposo de los cristianos. Y entonces, ¿qué nos está anunciando eso acerca del Antiguo Testamento? Que el día de reposo apuntaba ¿a quién? A Cristo. Ok, de la misma manera, estas ciudades de refugio del Antiguo Testamento están apuntando a un lugar de refugio para el cristiano. ¿Y cuál es ese lugar de refugio para el cristiano? Es Cristo. Cristo mismo, todo lo que está apuntando el Antiguo Testamento, Jesús mismo dijo que el Moisés y los profetas y los salmos hablan de mí, apuntan hacia mí. Entonces esta parte de la historia es lo mismo. Estas ciudades de refugio nos apuntan, nos muestran para los cristianos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo entonces conectamos esto con Cristo? ¿Cómo la historia puede apuntarnos y hacer que el refugio sea tan palpable para nosotros? Hermanos, nosotros sabemos que debíamos vivir rectamente en este mundo. ¿Lo sabíamos o no? ¿Lo hicimos? No. No hemos vivido rectamente, éramos culpables de varios pecados, pero Dios, al darnos la fe, nos abrió el camino para que podamos refugiarnos en la vida perfecta de Cristo. Él es nuestro refugio en una vida que nosotros no podíamos llevar. Él es la perfecta vida, la perfecta obediencia y nosotros nos refugiamos en Él. Él vivió lo que nosotros tendríamos que haber vivido. Y por esa fe que el Señor nos da podemos refugiarnos en esa vida perfecta. Pero como Dios es justo y no toma por inocente al culpable, lo cual nosotros éramos culpables y debíamos pagar por nuestros delitos y pecados, por la gracia de Dios, nosotros hemos podido refugiarnos también en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque el justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Eso significa que Él pagó y murió en nuestro lugar, como el sumo sacerdote de las ciudades de refugio. Él murió como sumo sacerdote, Él murió en nuestro lugar. Y nosotros podemos refugiarnos ahora en su vida y podemos refugiarnos en su muerte. Pero cuando el sumo sacerdote moría en la tierra de Canaán, en las ciudades de refugio, ¿qué podía hacer el homicida ahora? Volver a su casa. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces ahora el homicida podía volver a su casa. Hermanos, nosotros ahora podríamos volver a nuestra casa. Todavía no. ¿Por qué? Porque con estos cuerpos mortales no podemos entrar al reino de Dios. Pero ese día va a llegar. El día que podamos volver a casa, el día que podamos volver nuevamente al lugar de nuestro Señor, ese día va a llegar. Y es por eso que nosotros nos refugiamos también en su resurrección, en la resurrección de Cristo. Hermanos, Él venció la muerte y prometió darnos cuerpos nuevos para llevarnos a Dios, para llevarnos con Él a nuestro hogar celestial. Porque ahora nosotros acá, esto no es nuestro lugar. Nuestro lugar es el cielo. Y si nosotros tenemos que volver allá, no podemos con estos cuerpos. Por eso que también nos refugiamos en su resurrección. Él es la primicia de los que hemos de resucitar e ir al reino de los cielos.
Por eso que en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi padre, esto lo voy a leer en la Biblia de las Américas, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Pueden ver? El cristiano ya no va a quedar acá. El cristiano tiene su casa allá. Y si nosotros llegamos allá, va a ser por la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vamos a morir, Cristo dice: aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Hermanos, Él es nuestro lugar de refugio. Cristo es nuestro refugio. Niños, jóvenes y grandes, los que están sin Cristo en esta mañana están escuchando lo mismo que el resto está escuchando. Escucharon que la historia nos cuenta de que habían ciudades de refugio y que estas ciudades de refugio estaban disponibles y al alcance para cualquier persona, ya sea judío como extranjero. Estaba disponible para el homicida. Los caminos habían sido abiertos para que lleguen a refugiarse en esas ciudades. Amigo, amiga, niño grande, ¿acaso no puedes ver que vos también eres un infractor de la ley? E incluso puedo decirte que eres un homicida. ¿Por qué me dice eso, pastor? Sí. ¿Alguna vez te enojaste con alguien? Para el Señor, que ve las intenciones del corazón, dice que eso ya es un delito. Si te enojaste con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, con tu cónyuge, eres un criminal, alguien que es un homicida. Amigo, amiga, niño, joven y grande, tus pecados te acusan. Tus pecados te acusan y la justicia de Dios te persigue como el vengador de la sangre. Amigo, amiga, escrito está: el alma que pecare, esa morirá. ¿Y sabes qué? Si no empiezas a correr a la ciudad de refugio, si no empiezas a correr a tu refugio, a este refugio que Dios ha puesto, el vengador te va a alcanzar. El vengador va a alcanzarte y vas a terminar en una condenación eterna en el infierno. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debes correr, amigo, amiga. Debes correr por este camino que Dios ha preparado. Tu refugio está disponible, tu refugio está a tu alcance. Debes correr a Cristo. Cristo es el refugio que tu alma necesita. Debes reconocer tu pecado. Debes reconocerlo para poder dejar tu pecado y poder refugiarte en Cristo. Él es el gran sumo sacerdote que murió para que puedas ir al cielo, para que puedas volver como nosotros vamos a volver ahí. Él es un lugar de refugio. Acuérdense que las personas que se refugiaban en estas ciudades debían ser recibidas, no debían ser echadas fuera. Por eso en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Niño, joven, grande, el Señor te va a recibir. Él no te va a echar fuera, pero necesitas venir a este refugio en arrepentimiento y fe. Iglesia, mientras esperemos ese gran día que el Señor vuelva, no debes olvidar que tu lugar de refugio es Cristo, que los afanes de la vida no se entrometan en tu mente y en tu corazón. Lo necesitamos todo el tiempo, en cualquier situación de la vida. No dejes el refugio para nada, por nada del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces eso significa que no puedes separarte de Cristo. Hermanos, debemos permanecer dentro del refugio.
Vas a ser tentado a salir, vas a ser tentado a dejarlo. Pero si permanecemos en nuestro refugio, estaremos protegidos hasta el día del juicio, como el homicida tenía que esperar el juicio. Ese juicio va a llegar y cuando llegue seremos librados de la condenación eterna y de la muerte. No vamos a ser condenados, pero no porque seamos inocentes, sino porque Cristo nos salvó. Cristo ya pagó con su muerte. Hermanos, nosotros en esta tierra somos refugiados y en Cristo Jesús estamos seguros. No podemos ni debemos salir de nuestro refugio hasta que estemos en su presencia. Que el Señor anime a su iglesia y que podamos nosotros estar agarrados ahí, que no nos movamos porque Cristo es nuestro refugio. Como dice el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, Él es nuestro refugio. Que no nos movamos de Él. Pase lo que pase, necesitamos de Él.